Vamos a dibujar la perspectiva cónica de una casa. Tenemos, por ejemplo, la línea de tierra. Vamos a ponerla por aquí. Una línea horizontal que tiene que ser paralela a la línea del horizonte. La vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Una vez que tenemos las dos líneas, por ejemplo, dibujamos la planta de la casa que tiene esta forma. Vamos a hacerla aquí así. Por ejemplo, la dibujamos aquí. Esta es la planta de la casa. Como vemos, es como si fuera una cruz que le falta un trozo. Entonces simplemente lo que hacemos es prolongar cada una de las líneas. Esta ya la ponemos en el vértice, perdón, en la línea del horizonte, que desde arriba es también el plano del cuadro. Prolongamos las líneas y tenemos aquí ya estos 4 puntos. Ahora prolongamos de este lado y tenemos estos otros. Bueno, una vez que tenemos ya prolongados los puntos, los proyectamos en la línea de tierra. Este va a ser nuestro horizonte y ahora esta es la figura vista desde arriba. Entonces esta figura tendrá una torre en el medio, aquí tenemos las diagonales y luego cogemos las alturas de lo que es la casa. La casa pues tenemos que es esto, y un alzado pues sería, por ejemplo, esta altura, luego este plano en pendiente, luego esta parte anterior y luego a cierta altura vamos a poner ahí la torre. Bueno, ya no nos cabe, pero es algo así. O sea que este sería un tejado, otro y otro en cada uno de los lados. Lo vamos a ver en la perspectiva. Bueno, entonces decíamos que prolongábamos las aristas de la base de la casa y las proyectábamos ortogonalmente a la línea de tierra. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que el punto de vista lo vamos a poner aquí, V, y vamos a considerar esto como el plano del cuadro, donde está aquí la planta de la casa. Por tanto, hacemos paralelas. Si lo ponemos aquí nos va a salir fuera. Si me acerco, bueno, ahí está bien. Hago una paralela, sigo esa dirección y tengo aquí una fuga. Y ahora hago esta dirección y tengo aquí otra fuga. Bueno, pues las fugas ya me quedan aquí. Nombro F1, F2. Eso quiere decir que estas 3 líneas, la que sale de aquí y de aquí y también de aquí, estas 4 líneas van hacia esa fuga, ya que siguen esa dirección hacia esta fuga. Entonces unimos con F, unimos, también unimos y unimos con aquel punto. Bueno, tenemos esas 4 líneas. Ahora tenemos esta otra fuga. Entonces simplemente sigue esta dirección, o sea, hacia esta fuga. Por tanto, a partir de este punto va hacia F2. A partir de, decíamos, este punto va hacia F2, o sea que ya tenemos la esquina de la casa, que es esta. Ahora tenemos que a partir de este punto va hacia F2. Bueno, por tanto viene la intersección de esto y esto, es esto y esto, por lo tanto viene por aquí. Ahora fuga hacia allá y esto sale de este punto y va hacia F2 también, o sea que viene por aquí detrás, hacia F2. Entonces ya tenemos todo el detalle de la planta de la casa, que es esto en perspectiva. Bueno, eso es lo que se ve ya, esta misma forma que tenemos aquí, la vemos proyectada en el suelo. Ahora le damos las alturas. La primera altura, por ejemplo, es esta, y la segunda es esta, H2, y la tercera es esta, de aquí a aquí, H3, y por último tenemos el vértice superior, que diremos H4. Bueno, según eso, entonces cogemos la primera altura, la proyectamos, corresponde, por ejemplo, a esto. Entonces la colocamos en la traza. Cogemos H, la proyectamos hacia F2 y levantamos una vertical. Fugamos hacia F1 y levantamos una vertical. Tengo ya ahí una parte del prisma. Fugamos luego hacia F2, levanto una vertical. Ahora donde me corta aquí uno con F1 y tengo entonces, aquí en realidad me tiene que dar la altura real H
sobre, ya que aquí está en la línea de tierra. Proyecto hacia Fs1, levanto, proyecto hacia, perdón, era hacia Fs2, ahora hacia Fs1, esto hacia Fs2, bueno, eso está por detrás, no se va a ver, simplemente ahora tenemos estas verticales, entonces basta con colocar la primera altura, que es esta, aquí. Entonces al colocarla aquí también y proyectarla, pues me sale ahí. Bueno, y por último ahora le damos la siguiente altura, que decíamos que era h2, y queda aquí. Entonces la ponemos, por ejemplo, aquí. Entonces fugamos hacia Fs1 y vemos que corta aquí, por tanto el tejado viene por aquí. Como esto fuga hacia Fs2, fugamos hacia Fs2 y levantando una vertical por detrás unimos. Entonces tenemos ya el primer tejado. Como este tiene la misma pendiente, pues va hacia ese mismo punto, fuga hacia el mismo punto de fuga, Fs1, y aquí pues igual levantando por aquí una vertical, corta aquí, por tanto ya tenemos el extremo del tejado. Ahí. Bueno, ya tenemos los dos tejados, tenemos las dos verticales. Esto puse una línea, realmente si es un plano esta línea no existe. Y por último esto sigue con la siguiente altura, sigue siendo una vertical, o sea ortogonal al horizonte, viene por aquí y esto corta aquí el tejado. Bueno, tenemos los dos tejados, ahora le damos la siguiente altura, que es h3. Entonces, por ejemplo, vemos que está sobre esta línea, entonces cogemos h3, la colocamos por ejemplo aquí y ahora ya podemos fugar hacia Fs1. Vemos que corta aquí. Por tanto, a partir de aquí tenemos ya el siguiente plano, que es este. Aquí lo puse más pequeño, aquí sale más grande porque ya la altura la cogí mayor. Fugo hacia Fs2 y levanto por aquí una vertical, ya tengo el prisma. Y aquí fugo hacia Fs1 y corta aquí a la vertical por el extremo. Bueno, tengo ya ese prisma. La parte de atrás, pues a levantar una vertical. Y ahora fugando hacia aquí veo que corta aquí, fugando hacia Fs2 corta aquí, entonces uno con este punto y ahí tengo la parte trasera. Ahora al fugar hacia Fs1 por este punto queda por detrás, ya no se ve, entonces solo tengo este trozo. Bueno, ya solo me queda el tejado, entonces es la altura total h4 y queda necesariamente entre estos cuatro puntos sobre la intersección de las dos diagonales, una diagonal y otra diagonal. Tengo esto, levanto una vertical y sé que va a quedar por aquí. Entonces lo único que tengo es que proyectar este punto, lo puedo unir con Fs1 hasta que me corte aquí. Entonces coloco aquí la altura real para el tejado y ahora la fugo hacia Fs1, ya que corresponde a este punto. Entonces uno con Fs1 y eso me corta, por ejemplo, aquí. Entonces ya solo me queda unir ese punto con este extremo, con este y con este, con lo cual ya está concluida la perspectiva. Bueno, tenemos ya la perspectiva de esta casa, consideramos esto como el plano del cuadro y también como el horizonte, y el punto de vista a esta distancia del plano del cuadro, o sea que este sería el plano del cuadro, el punto de vista a esta distancia, y aquí detrás está la casa. Entonces al prolongar las aristas tuvimos las trazas que proyectamos, hicimos paralelas, tuvimos las fugas en el horizonte y desde los puntos de las trazas proyectados aquí fugamos y ya construimos la perspectiva.